Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo, muy buen humor. Tercera llamada, luces, cámara, prevención. Solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes Rosalía Reyes. Rose. Tercera llamada. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en viernes de tercera llamada, luces, cámara y prevención. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo pues temas muy importantes para la prevención y sobre todo el autocuidado y la autoprotección, algo que nos es muy importante aprender a todos y tenerlos de una manera cultural intrínseca en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestra historia, en la trascendencia de ella. Bueno, la verdad es que es importante mantenerla de una manera constante y presente en nuestras vivencias día a día. Y bueno, el tema de hoy es un tema pues algo álgido, muy actual, que es la atención prehospitalaria antes y después del COVID. Y bueno, ¿por qué tan álgida? Pues porque lo estamos viviendo, ¿verdad? Lo estamos de alguna forma padeciendo, tanto civiles como expertos en la salud, en este sentido de la atención que requerimos los ciudadanos en este momento de la pandemia y que ha venido a dar un cambio muy, muy vertiginoso en todo lo que es la atención, en los cuidados, en la protección, infinidad de factores o acciones que debemos de tomar como nuevos hábitos para tener esta autoprotección. Pero si como civiles los requerimos, los expertos o los que se dedican a la salud, pues mucho más, porque ellos son quienes se enfrentan de manera directa al enfermo que padece el COVID y que es quien está mayormente expuesto a contraerlo o a enfermarse, a contagiarse de esta enfermedad. ¿Por qué? Pues en teoría diríamos no hay una razón, puesto que tienen el equipo de protección personal, tienen la experiencia o la capacitación necesaria para poder hacer frente a algo así, pero ¿será una realidad o será un mito? ¿Será realmente que cuentan con esos equipos, con esa capacitación, o será que algo más está faltando a nivel gubernamental o de especialización? No lo sabemos. Vamos por eso a platicar el día de hoy con Juan Manuel Mondragón Jiménez. Él es licenciado en enfermería, técnico en urgencias médicas, técnico en gestión integral del riesgo de Cruz Roja, recertificación de la Escuela Nacional de Protección Civil, experiencia en su laboral. Él colaboró en la subdirección de Protección Civil de la Gustavo A. Madero como brigadista operativo, en Emergencia Médica SADCB como paramédico operador, en el Hospital ABC de Observatorio como paramédico equipo de reanimación urgencias adultos, en el Centro de Investigaciones Federales CIEDO PGR como paramédico coordinador de protección civil del CIF. Actualmente es director operativo de asesoría integral en protección civil. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, pues para darnos a conocer y compartirnos estas vivencias que ustedes en el ámbito real los están sufriendo, padeciendo y pues poniendo en práctica, ¿no? Claro que sí, Rose. Buenas tardes, primero que nada. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Y sí, pues un tema que nos preocupa, nos ha llegado al corazón porque pues estamos viviendo una situación que sabíamos que en algún momento iba a existir, que en los libros venía y históricamente lo sabíamos, pero que sin embargo pues ahora los servicios de emergencia lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Sí, como dices, en los libros viene y siempre hablamos de historias, de guías, de normas, y bueno, las estudiamos en su momento, pero cuando hay que aplicarlas muchas veces, pues o ya nos olvidamos de su existencia, o a lo mejor están hasta atrasadas en lo que requiere la realidad, ¿no? Sí, la verdad es que, digo, somos un país que según las situaciones que se han presentado, pues han sido el parteaguas para empezar a darle preocupación o a fijarnos en ellas, ¿no? Por decir, el sismo de 1985, pues nos vino a enseñar que necesitábamos sistemas de comunicación, mejorar los sistemas de emergencia, tener una mayor coordinación y pues claro está, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. En el 2017, el sismo también que vivimos, el 19 de septiembre, pues también nos vino a enseñar otras nuevas cosas y ahí es donde le empezamos a poner atención, ¿no? Entonces somos un país que vamos aprendiendo con las desgracias,
con los eventos que se nos van presentando, pero que sin embargo, pues la ciencia ya desde hace muchos años viene diciéndonos y platicándonos acerca de todo este proceso que debe de existir, ¿no? Entonces, creo que pues es un momento que tenemos que tomar como experiencia, aprender de esto que estamos viviendo y pues empezar a desarrollar todo lo que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Oye, ahorita que hacías mención de los otros fenómenos que son, bueno, de otras características geológicos, hidrometeorológicos, y que de alguna forma algunos los esperábamos, como son los hidrometeorológicos, otros nos toman desprevenidos, como los geológicos o los sismos en específico. Y la pandemia, pues por supuesto, es algo que no nos había tocado vivir en la dimensión que estamos viviendo. Exacto. ¿No? O sea, ha habido pandemias, pero no en esta dimensión. Con alguien comentaba yo el día de ayer y decíamos, bueno, cuando pasa un sismo, todos queremos ayudar y somos solidarios. Sin embargo, en este caso de la pandemia, ¿por qué nos ha costado tanto trabajo? Creo que en este momento es porque es un sentido de responsabilidad y una responsabilidad que debemos asumirlo desde como individuo, como sociedad, como comunidad, como país, y nos cuesta más trabajo ver esta parte. Si fuera a ir a donar una bolsita de arroz, ya iríamos todos corriendo, claro. Una latita de atún, ya lo estaríamos haciendo, pero tengo que asumir que yo también soy responsable y esa parte creo que nos cuesta más como sociedad. Sí, claro, además de que, digo, creo que pasamos todos la primera fase del H1N1, cuando pues desgraciadamente por falta de comunicación o porque a lo mejor algunas autoridades decidieron no dar la información completa o incluso en ocasiones exagerar la información, y pues pasó lo que Pedro y el Lobo, ¿no? Que llegó un momento en el que ya no creímos, dijimos otra vez es un engaño, otra vez es una historia que se ha repetido históricamente en nuestro país y no pasa nada, ¿no? Pero ya de repente empezamos a darnos cuenta que es una realidad, que te soy sincero, también llegamos a pensar que también era una farsa y de repente nos empezamos a dar cuenta que no, que es una realidad, que es algo que sí tendríamos que haber exagerado en algún momento para prepararnos, pero que no. Realmente no nos preparamos y ahorita es el momento en el que debemos de empezar a reforzar todo ese conocimiento del mundo para empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, yo creo que todavía estamos a tiempo, a pesar de las pérdidas, ¿no?, que ha habido. Y Juan Manuel, bueno, en este sentido, tú lo acabas de decir como especialista, teníamos dudas todavía, ¿no? Todavía no creíamos algunas cosas. Ahora lo estamos viviendo en carne propia, y en este sentido de carne propia, ustedes, los servidores públicos que enfrentan esta parte, desde la llamada telefónica, desde ver la circunstancia de la persona, todo esto que le denominan, si no me equivoco, a todos estos contextos, en conjunto el protocolo de atención de una persona, en cualquier característica, podría ser con COVID o sin COVID. Exacto, sí. De hecho, los protocolos y los procedimientos no son nuevos, tienen años, y algo que hay que empezar a entender es que esto de la pandemia, así como de los eventos bioquímicos o incluso donde están involucradas sustancias químicas, hay servicios en el mundo que los habían investigado, procedimientos, incluso Casa Blanca, de los atentados que tuvieron, que empezaron con la parte del ébola, ya se empezaban a establecer protocolos de bioseguridad, en la cual, bueno, sí, algunos de esos virus sí tenían características de poder trasladarse por el aire y contaminar a la gente. Ya se habían creado procedimientos, se había investigado, y en base a esa investigación científica se empezaron a crear protocolos. Sí los conocíamos, porque tampoco, no quiero decir que los servicios de emergencia en México están cerrados al conocimiento y a la ciencia, no es cierto. Yo soy de la idea que nuestro sistema de emergencias, nuestro sistema de atención médica prehospitalaria ha cambiado mucho, radicalmente, desde hace unos cuantos años, que digo, yo tengo 14 años dedicándome a esta profesión,
y me he dado cuenta de la profesionalización, de todos los cambios tecnológicos, pero que sin embargo, como no tenemos esos eventos o no los vivimos en carne propia, pues esos protocolos los guardamos, ¿no? Y utilizamos los que se van presentando día con día, y ya cuando viene el problema, pues entonces así vamos a desempolvar la carpeta del protocolo de tal cosa, y ahí es donde empezamos a trabajar, ¿no? Entonces algo que hay que entender es que el protocolo existe desde hace mucho tiempo, pero que sin embargo a lo mejor en algún momento no le pusimos atención. Ok. Oye, y por ejemplo, ahorita que lo decías, mencionaba esta parte de que lo dejábamos para después. Creo que en la parte de paramédico, de urgencias médicas, cuando atendían una urgencia, una emergencia anteriormente, pues acudían solamente con su uniforme, su equipo médico para hacer la valoración, y no había que considerar todo este equipo de protección personal que ahora requieren indispensablemente para poder estar también protegidos, ¿no? Sí. Y que a diferencia del bombero, que para salir a la atención de una emergencia o de un llamado, forzosamente tienen que llevar su casco, su traje, ¿no? Exacto. Entonces, ahí sí hay una gran diferencia de actuación del antes y el actual proceder que se debe de tomar, ¿no? Sí, fíjate que es bien interesante porque dentro de nuestra norma de ambulancias, la norma 034 y pues la anterior que se modificó, hablaba en alguno de los apartados que dentro de la ambulancia teníamos que tener un equipo especial, que hablaba precisamente del equipo Tyvek, nuestra mascarilla N95, algunos aspectos que pues ahí está el antecedente de que sí sabíamos que podía haber un problema de este tipo, pero que sin embargo pues lo estancamos y ahora lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Digo, preguntarles a los compañeros que se dedican ahorita o que están en la primera línea de defensa haciendo traslados en ambulancia, la verdad es que atender un paciente de COVID con todo este equipo y aparte de la actividad física que realizamos es tremendo, y que lo teníamos que haber practicado y que sin embargo ahorita lo estamos haciendo en carne propia, ¿no? Y nos estamos por lo menos en lo que a mí respecta, me estoy quejando de por qué no me preparé, no hice ejercicio para aguantar todo ese tiempo con el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, creo que sí, es muy bueno porque pues ya lo estamos haciendo. Ya estamos, ya pensamos vamos a sacar el manual que hace muchos años nos dijeron que podría pasar, vamos a complementarlo con la nueva información, porque incluso, pues es un protocolo que ahorita hablemos un poquito más adelante, de la Organización Mundial de la Salud nos regala unas recomendaciones que se tienen que hacer para los servicios de emergencia prehospitalarios, pero que al final son adecuados a lo que sabemos ahorita del COVID-19, pero sin embargo, si el día de mañana aparece un nuevo agente biológico, un virus diferente, pues ese protocolo que ya teníamos, modificarlo a ese nuevo virus, y que va a ser parte ya de empezarnos a dar cuenta que esto va cambiando constantemente muy rápido, ¿no? Este 2020 nos enseñó precisamente eso, que las cosas tienen que empezar a hacerse muy rápido y que a lo mejor el día de mañana pues ni siquiera estemos, ¿no? Entonces, Oye, este 2020 es como el maestro regañón de años anteriores, ¿no? Nos movemos para el lado contrario y con la varita nos da porque alguna consecuencia va a generarnos, ¿no? Sí, perdón. Bueno, mira, lo que pasa, quería también abordar el hecho de, anteriormente hablaba uno, Cruz Roja, algún servicio de emergencia y corría la ambulancia. Actualmente en este momento, con la pandemia y el COVID, tenemos que hacer como diferentes filtros, ¿no? Sí, de hecho una de las primeras recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es precisamente eso, ¿no? Sabemos que la parte medular de los servicios médicos de emergencia siempre es la activación del servicio de emergencia, porque de ahí es de donde nosotros vamos a saber
a qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Te voy a decir que no siempre ha sido muy bueno el sistema mexicano en cuanto a la activación de servicios de emergencia. Por decir, en la primera fase que me tocó estar en Cruz Roja Polanco hace muchos años, que te decían que ibas a un infartado y de repente te encontrabas con una fractura, ¿no? Entonces, pues ahí se hablaba de que no era tan preciso el sistema. De hecho, mucha población, mucha gente en México todavía sigue pensando, oye, pues dile que se esté infartando para que venga más rápido la ambulancia, ¿no? Y llegabas corriendo y resulta que era una persona que solo le dolía el estómago, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí empezamos a tener problemas porque no hay una educación en la población. Y luego esto viene de repente, que pues obviamente si uno no está bien establecido, pues establecernos un sistema de comunicación más eficiente, más rápido, pues se tiene que hacer, ¿no? Entonces esta primera recomendación es eso, hacer el filtrado por el servicio telefónico. De hecho, también por ahí el gobierno federal empezó a regalar algunos números telefónicos para no saturar tanto el servicio de emergencias, porque obviamente pues por un virus tampoco vamos a dejar de atender las otras emergencias, ¿no? La otra cara de la moneda que sigue pasando, sigue habiendo accidentes automovilísticos, sigue habiendo accidentes en casa, golpeados, entonces tampoco no vamos a dejar de atender otros servicios por atender nada más a los pacientes con COVID, ¿no? Claro, oye, y también a esta parte, hablando ahorita de los demás accidentes o percances de salud, que inicialmente los puedo reportar, identificar quizás solamente como un preinfarto, como un problema estomacal, como dices, un choque. El profesional tiene que ir ya preparado también con su equipo de protección personal, porque con estos casos asintomáticos, quiero pensar que deben de tomar una doble precaución. Sí, claro, que fíjate, te comentaba de las sugerencias que nos hizo la OMS y la OPS, y obviamente de esas sugerencias cada institución crea sus propios protocolos, ¿no? Entonces, sí, por decir algunas recomendaciones de la OMS que dice, si es un paciente que fue reportado por un accidente automovilístico, pues el primer contacto va a ser a 1 metro de distancia y con el equipo básico, ¿no? Tu mascarilla, tus guantes y tus gogles. Sin embargo, muchas instituciones, por decir una de ellas ahorita Cruz Roja, pues ha decidido en algunas ocasiones detener los servicios por la falta de equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque los jefes de servicio o lo que llamamos los directores operativos, pues han decidido, ¿sabes qué? Yo quiero que mi personal todo, a cualquier emergencia que se trate, vaya con el equipo completo. Porque pues también no sabemos, hasta este momento se han encontrado muchos pacientes asintomáticos que entraron por una cosa. De hecho ya me pasó a mí, trasladamos a una señora que tenía una fractura de pelvis y estuvo en el hospital casi en los primeros días de la pandemia. Resulta que no había síntomas cuando la sacamos, pero 2 semanas después la señora murió por COVID porque se contagió en el hospital. Pues obviamente fue una cadena de contagios y eso nos lleva a decir, ¿sabes qué? Mejor para no meternos o no arriesgarnos a lo profundo, es desde el inicio, desde el primer contacto, ya tener y considerar el equipo de protección personal completo, ¿no? Otra consulta, prehospitalario, ¿desde qué punto es prehospitalario? ¿Desde que llega el servicio de no sé, Cruz Roja, el paramédico? ¿Nos puedes explicar esta parte? Sí, de hecho, ¿te acuerdas que la vez anterior que me invitaste platicábamos un poquito del RCP y hacíamos esa diferencia, ¿no? Todavía algunas personas le siguen llamando a primeros auxilios la atención prehospitalaria. De hecho, notas periodísticas me ha tocado leerlas que hubo un accidente y llegaron los paramédicos y dieron primeros auxilios, ¿no? De hecho, es primeros auxilios o el primer contacto, por decir en este caso el primer contacto es el familiar que está con el otro familiar que tuvo la lesión o tuvo signos y síntomas de la enfermedad. Él es el primer contacto. Él activa el servicio de emergencia, se recibe la llamada y se despacha la ambulancia. Entonces, la atención prehospitalaria es aquella atención que se inicia desde el momento en el que la ambulancia con el personal profesional y especializado llega al lugar del accidente o de la enfermedad e inician los cuidados iniciales médicos, que eso es a lo que le llamamos atención prehospitalaria, ¿no?
Y ya ¿dónde terminan? Bueno, cuando este profesional de la salud en su vehículo especial entrega en el hospital especializado para que le puedan dar la siguiente atención, obviamente más avanzada, y bueno, pues ya se continúe con toda esa cadena de atención dependiendo del padecimiento que tenga o la lesión, ¿no? Anteriormente, antes del COVID, el paramédico llegaba al domicilio o al accidente y hacía el contacto inmediatamente. Directo. Ajá. Sí. Hoy ha cambiado esta parte. Sí, se han cambiado algunas pocas cosas, pero sin embargo sí se trata, uno de lo que hacen nuestros telefonistas o nuestro servicio de recepción de llamadas es tratar de hacer un filtro lo más real que se pueda, tratando de buscar la mayor información que se pueda, ¿no? Desgraciadamente también tenemos un problema en la población de falta de educación en cuanto a la salud, porque seguimos activando servicios de emergencia por situaciones que no son de emergencia. Ves que estornuda el niño y tiene COVID, ¿no? Llámate a la ambulancia y empezar a trabajar también sobre la educación a la población, difundir. Digo, sé que hay mucha información y me ha tocado ver que ya estamos atascados de información del COVID, pero sin embargo todavía veo que la información no ha llegado a muchos lugares o a donde debiera de llegar para que deje de pasar esto, ¿no? Entonces, sí hemos cambiado. De hecho, tratamos antes de llegar al lugar del accidente, pues hacer un pequeño, también rápido filtrado, colocarnos el equipo de protección lo más rápido posible y sí, obviamente, distinguir, respira, tiene pulso, entonces vamos a tomar todas las medidas de cuidado, ¿no? No respira, no tiene pulso, pues obviamente también son todas aquellas que la OMS precisamente les llama situaciones en las cuales te puedas contagiar, ¿no? Entonces, pues vamos filtrando poco a poco qué es lo que se pueda atender cerca. También muchos procedimientos que hacíamos, pues también empezar a cuidar, ¿no? Por decir la colocación de una cánula, la consideración de estar muy cerca del paciente para hacer una evaluación física. Pues sí hemos tenido que cambiar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo hablabas hace un momento de la falta de educación o de cultura que tenemos en nuestro país para hacer un llamado de emergencia. Yo tengo un paciente que puedo suponer que tiene COVID, pero también tengo la idea de que los servicios médicos me van a decir que no van por él precisamente porque no cuentan con el equipo para atenderlo, y a mí me urge que vengan. Entonces yo puedo pues a lo mejor decir otra cosa diferente. ¿Esto ha pasado? Sí, claro. De hecho, también nos ha tocado vivir o ver la situación de que los servicios de emergencia no se trasladan al domicilio, y empieza también el trajinar de los familiares y el paciente con COVID en la calle para que lo lleven y lo trasladen al hospital. Eso no es muy bueno, y algo que hay que empezar a enseñar a la población es que pues no todo paciente que tenga síntomas iniciales de COVID quiere decir que tiene COVID. Entonces, ahí es donde empieza el primer filtro, ¿no? Empezar a considerar, el historial de si estuvo en contacto con personas con COVID o se sabe que hubo ahí antecedentes de COVID, si visitó algún tipo de nosocomio por familiares, si estuvieron en reuniones, no respetaron la cuarentena y estuvieron en reuniones, o viene de viaje o estuvo de viaje en alguno de estos países. Entonces ya la primera sospecha empieza, ¿no? ¿Tiene síntomas? El historial me dice que sí hay sospechas de que tiene COVID, entonces no se le va a recibir inmediatamente en el hospital, y el teléfono que nos dio el gobierno federal, pues nos van a decir, ¿sabe qué? Hay que considerar los signos y síntomas más graves para que ahora sí la ambulancia se pueda acercar al lugar a su casa y poder iniciar el traslado a un hospital adecuado de COVID, ¿no? Entonces, me gustaría nos compartieras la imagen de cómo va la cadena desde el 911 hasta llegar al hospital. Mientras en lo que tú la pones, voy a dar unos saludos por aquí. Tenemos a Magdalena Bárcenas Alcántar diciéndonos hola Magdalena, gracias por vernos. Valentina Gómez Estriba, saludos, muchas gracias Valentina.
Refugio Gómez, Refugio Márquez, saludos. Luis Meneses, buenas tardes a todos. Igualmente, buenas tardes. Oscar Aranda, saludos. Rosalía y Manuel, muchos saludos. Comandante, gracias por vernos y compartirnos también información importante siempre. Pues creo que este esquema nos daría mucho la luz de lo que nos estás platicando ahorita. Sí, exacto. De hecho, aquí es donde viene el filtrado. Y fíjate que algo interesante que también hay que hacerle saber a la población es que también ya se habían considerado no solo el servicio de emergencias, tener ambulancias para el traslado. No sé si recuerdas que el año pasado, a finales del año, se donaron motocicletas a Cruz Roja y al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que estas también nos han permitido ser el primer filtro, como ese primer respondiente para decir, sabes que si hay síntomas graves, está en una fase, porque el COVID pues está dividida en fases, la sintomática, la grave, ay, hijo, perdón por no me recuerdo aguda, ¿no? La fase aguda, la grave. Entonces, si es, digo, pues la sintomática, pues nunca vamos a saber que el paciente tuvo COVID, pero sin embargo, pues hacer ese pequeño filtrado, ¿no? De saber cuáles sí. O el que presenta estos síntomas que decía, ¿no? De los estornudos, la fiebre, el dolor de cabeza, ¿qué más era? El dolor del cuerpo, ¿no? El escurrimiento cronasal también contaba en este caso, ¿no? Exacto, y sobre todo todos aquellos signos que puedan hacer que el virus se transmita, ¿no? Digo, sea un paciente con COVID o no, pues ya una persona que estornuda continuamente, que tose continuamente, pues ya es un paciente que tenemos que tener las medidas necesarias de protección con ese paciente, ¿no? En el caso del H1N1, la diferencia entre el COVID, si no mal recuerdo, el H1 no tenía tos, no recuerdo bien. Sí, no hay tos, de hecho es la fiebre, los signos los signos de gripe, de gripe que son incluso ya tenemos una fase estacional que pues de repente empezamos con la gripe. Lo más grave en el H1N1 es el dolor de articulaciones, el dolor es tremendo y las fiebres no son tan complicadas como en el COVID. En el COVID las fiebres creo también son la parte más grave, el problema gastrointestinal también, el vómito, pues no es muy común en el H1N1, ¿no? Entonces sí se puede haber ahí diferencias entre los dos, pero sin embargo, pues tampoco podemos asumir que una persona que tiene diarrea y de repente por la diarrea tuvo una GEPI, como le llamamos, que es una infección gastrointestinal, tenga, en ese momento le dio fiebre por la infección gastrointestinal, que posiblemente sea bacteriana, y ya decir que tiene COVID, ¿no? Que eso es lo que nos ha estado pasando mucho, ¿no? Que ya la mayoría de los pacientes con cualquier síntoma, pues ya los estamos asociando a COVID, ¿no? Falsas alertas y hacer correr a los servicios para todos lados. Exacto, entonces tenemos que empezar a trabajar. Digo, la verdad es que no es chamba de la población, es chamba de los servicios de emergencia. Creo que aquí entra mucho la protección civil, que también es una buena oportunidad para empezar a enseñar a la población otras cosas fuera de lo que normalmente enseñamos en los programas internos de protección civil, porque al final nuestros trabajadores son los que van a llevar esa información a la casa. Entonces es bien importante empezarles a enseñar toda esta información y bajarla a los programas de protección civil. Oye, pero finalmente en esta cuestión del COVID, como decían, desde los niños hoy sí tiene que ser realmente hacerlos responsables de estas circunstancias, ¿no? Sí. ¿Nos ayudas explicando la cadena? Sí, claro. De hecho, este es el pequeño diagrama que nos regaló en las guías, el protocolo del Seguro Social, donde pues nos están, la primera fase, la primera parte es la recepción a la llamada del 911 al servicio de emergencias. De ahí la recepción es dirigido al Centro Regulador de Urgencias Médicas. El Centro Regulador de Urgencias Médicas pues tratará de que esos datos que le dé el 911 o el C5, que en este caso es el que coordina el 911,
nos dé algún dato de decir, sabes que sí hay alguna sintomatología a COVID-19, ¿no? Entonces, si el signo y el síntoma que reconoce el CRUM cree que es una fase grave o aguda, entonces se despacha la ambulancia. Obviamente a la ambulancia se le hace saber que es posiblemente un paciente con COVID y pues obviamente ya salen con todo el equipo de protección personal, ¿no? Llegan, se hace la revisión de ese paciente y antes de que la ambulancia decida trasladar el paciente al hospital, primero lo que hace es regresar la llamada al Centro Regulador de Urgencias Médicas. Ya el Centro Regulador de Urgencias Médicas, según la capacidad de los hospitales que están atendiendo COVID, los van a direccionar cuál es la capacidad que tiene cada uno de esos centros. Dime. Me quiero interrumpir. Despacha en la ambulancia. Sin embargo, creo que valdrá la pena aclarar que no es cualquier ambulancia cuando se trata de COVID, que no es al llamado inmediato que va a llegar y va a salir la ambulancia, que tenemos un número limitado en especialización de este tipo de ambulancias. Estas partes creo que valen la pena pues aclarar a la población principalmente, porque si de por sí los servidores públicos que están dando la atención a nivel salud están siendo agredidos, cuando llegan por un retraso de tiempo porque yo tengo la urgencia, pues me siento incómodo, molesto o agredo más todavía a este servidor. Claro, fíjate que sí, gracias por hacerme esa observación, y que no ha sido problema de esta fase, ha sido un problema de muchos años, porque el Centro Regulador de Urgencias Médicas, así como el 911, primero tiene que saber la capacidad de las instituciones que tienen que dar apoyo a esta atención médica. Entonces te pongo un ejemplo, por decir 911 y el CRUM, pues se ponen en contacto con Cruz Roja, ¿no? Por decirlo. Y Cruz Roja le dicen, ¿sabes que yo tengo tantas ambulancias con capacidad de equipamiento especial para atender a estos pacientes, ¿no? Y vamos a estar cubriendo tal área de la Ciudad de México. Así mismo, pues lo hace con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, lo hará con algunas alcaldías por parte del área de Protección Civil que tienen ambulancias, y lo mismo, ¿no? Entonces, digo, nos gustaría pensar y saber que la capacidad de cada institución es al 100% en cuanto a equipamiento de protección personal, equipamiento biomédico para atención de pacientes y los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Entonces, desgraciadamente no lo hay, ¿no? No todas las instituciones lo tienen, y entonces pues la capacidad de envío de ambulancias para COVID pues se va reduciendo, ¿no? Entonces quedan desprovistos de poder atender o de tener la capacidad de atender a toda la Ciudad de México, ¿no? Y esto solo hablando de la Ciudad de México. Exacto, eso te iba a decir, porque si hablamos de otros lugares, provincias, comunidades, ciudades pequeñas, tal vez ni siquiera tengan una sola ambulancia que esté pues adaptada a estas necesidades, ¿no? Exacto, o también al revés, ¿no? Y hay que hacer hincapié de eso, que también hay estados que son tan pequeñitos que tienen la capacidad de poderlo hacer de manera adecuada, ¿no? Y que sí pensaron en tener un buen sistema de comunicación y un buen sistema de atención prehospitalaria, y que se pueda filtrar de una manera adecuada. Desgraciadamente en nuestra Ciudad de México, que es una de las más pobladas en el mundo y más complicadas, pues sí, el servicio de emergencia ya de por sí era escaso, con esta situación pues todavía se convierte en más problemático, ¿no? Entonces sí, mucha razón en cuanto a que no todas las ambulancias pueden ser enviadas a este tipo de atenciones. Por eso es que previamente el 911 y el CRUM ya tuvieron un enlace, ya tuvieron una comunicación previa con los servicios que van a apoyar en ese momento y cuáles están disponibles en tanto equipamiento de protección personal como equipo biomédico y lo necesario para poderlo trasladar. Entonces atienden, se dan cuenta que sí hay ciertos datos que en una fase puede ser grave,
la regresan al Centro Regulador de Urgencias Médicas. El Centro Regulador de Urgencias Médicas se comunica con el área de epidemiología estatal o con la jurisdicción sanitaria para decirles en ese momento cuáles son los hospitales que tienen posibilidad de recibir pacientes graves, que tienen una capacidad todavía médica para poderlos mantener en cierta fase, y entonces en ese momento se traslada al nosocomio, ¿no? Obviamente el nosocomio también tiene esa comunicación de parte del Centro Regulador de Urgencias, se le avisa que va a una ambulancia con ciertas características de cierta institución, con un paciente con síntomas, y incluso ya para también preparar el área de ingreso al hospital, si está considerado hacer una descontaminación del personal o si ya, porque también puede ser posible, ¿no?, que en el camino el paciente se ponga grave y pues obviamente tener que entrar a un área de choque, pero especial también que pueda estar aislada y con el personal, con el equipo de protección personal para continuar la atención, ¿no? En esta parte que estás mencionando, en algún momento comentabas que esta parte de la resucitación o de la respiración boca a boca, una, creo que han cambiado también las formas de hacerse, y dos, no es viable debido al tipo de la pandemia del COVID, ¿no? Del grado de contagio que tiene este virus. Y bueno, también el hecho hablaba por ahí en algún documento sobre los aerosoles. ¿A qué se está refiriendo y cuál es este tipo de interacción que ustedes hacen? Perfecto. Mira, eso es algo bien interesante porque, digo, ya no, el doctor Gatell desde algún momento dijo que la única manera de contagio, lo explicó de muchas ocasiones. Creo que por ahí hubo un meme que la única manera de contagio es el achú, ¿no? Ese pequeño achú pues genera precisamente aerosoles, ¿no?, que son pues esas pequeñas partículas de secreciones del cuerpo que salen del cuerpo y llevan el virus. Entonces la única manera de poderla contagiar es por esa vía, ¿no? Desgraciadamente la persona que está enferma pues se estornuda, esas secreciones quedan en la mano, toma un escritorio, saluda a otra persona y ahí es donde empieza a transmitir el virus, ¿no?, de diferentes formas. Entonces, en las guías de la OMS y de la OPS, en el punto 2.8 habla de procedimientos que generan aerosoles. Eso es lo que nos debe de preocupar a los técnicos en emergencia médica, porque esas acciones que el paciente hace cuando genera aerosoles, pues es obviamente lo que nos va a contaminar a los profesionales de la salud, que ahí es donde entra precisamente el trabajo del equipo de protección personal, también dividido en dos fases. Si el primer equipo pues fue contaminado, tengo la posibilidad de quitármelo con una técnica adecuada y poder continuar atendiendo a un segundo paciente, obviamente sin generar estos procedimientos. Y te los describo así rápido. Los procedimientos que generan aerosoles, la ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable, o le llamamos la famosa BBM, la aspiración orofaringea, cuando un paciente que, por choque, tiene sangre en la cavidad oral o en la boca, pues hay que aspirarlo precisamente para que no se broncoaspire. Ahí viene otro riesgo, la intubación orotraqueal o incluso el manejo de la vía aérea por cualquiera de sus formas, desde la forma más básica hasta la más avanzada, pues genera aerosoles, ¿no? Entonces el riesgo de la contaminación es alto. El tratamiento con nebulizaciones o la utilización de mascarillas, pacientes que, no sé, tienen asma, que es muy común que sean trasladados en ambulancia con sus equipos de respiración, bueno, con sus mascarillas, con sus puntas nasales, pues el riesgo ahí también está presente. Equipos como una mascarilla especial para dar oxígeno alto flujo que se llama CPAP o BiPAP, pues también pacientes que están utilizando eso, es un riesgo para nosotros. Y pues obviamente dos situaciones, la reanimación que incluya obtener una vía aérea definitiva, con ya sea dispositivos endotraqueales o supraglóticos, que son otros diferentes, menos especializados, y la reanimación cardiopulmonar, ¿no?, que también contraindicar las ventilaciones
precisamente porque el riesgo de contaminarnos pues es alto, ¿no? Entonces todas esas acciones las vamos a cambiar, vamos a tratar de ser más cuidadosos en el manejo de esas acciones, porque el contagio ahí viene. También algo que me llamaba mucho la atención es que reportan que los profesionales de la salud se han contaminado más al retirarse el equipo que incluso en las actividades propias de la atención o en el hospital o en la ambulancia, y eso es también preocupante porque eso habla de una falta de capacitación precisamente en el manejo de estas habilidades, ¿no? De estas competencias. Sí, claro, y de hecho una de las características que vi tanto en las guías como en los protocolos de la OPS y todas otras más, es el hecho de cada cuánto te tienes que asear. O sea, te aseas, por ahí había un esquema, ¿no? Te aseas cuando vas a acercarte al paciente, te aseas cuando te retiras del paciente, te aseas cuando te retiras del equipo, te aseas. Por ahí tenías, me parece una imagen de donde hay como un círculo de otro. Ese, ajá. Entonces, cuando lo vi no lo entendí, pero ya después poniéndole mayor atención, me dice, antes de tocarlo, o sea, todo el tiempo tienes que estarte descontaminando. Que fíjate que algo que es bien chistoso es que esto lo sabemos desde que entramos a estudiar medicina, ya sea en todas las áreas, médicos, enfermeras, paramédicos, es algo que nos enseñan como básico, el cuidado de la asepsia, la antisepsia, los cuidados básicos del enfermo, es algo que viene dentro de nuestra educación. Yo siempre he dicho, por decir, en los cursos de reanimación cardiopulmonar, les entregamos un par de guantes, un cubrebocas, y cada práctica que vamos a hacer, me coloco equipo de protección personal y los hago que lo digan en voz alta. ¿Cuál es la intención? Empezar a crear un hábito, y esto del equipo de protección personal para el profesional de la salud debe de ser un hábito, algo que, como cuando nos lavamos los dientes, me despierto, me voy a lavar los dientes, ni siquiera lo pensé. El equipo de protección personal es exactamente lo mismo, ya debo de empezar a colocármelo, obviamente de manera adecuada, pero que ya sea un hábito que tengo que utilizarlo, y la verdad nos ha costado mucho trabajo, y te lo digo personal, el traer el cubrebocas todo el día, el ponerte la careta, o estamos utilizando mascarillas completas, el traer el Tyvek o el overall completo, nos ha costado mucho, de verdad, de verdad. Y ustedes se lo ponen para dar la atención, un traslado, pero tú puedes descansarte entre un traslado y otro. Digo, no es un hecho, pero lo supongo, ¿no? En algunos casos. Sí, perdón. Sí, y entonces tienes que retirarte el equipo, descontaminarlo. Fíjate que ahí hay dos partes, y eso es donde entra precisamente el protocolo. OMS y OPS te recomendamos hacer esto, pero ya dependiendo de los recursos que cada institución tiene, es lo que va a obtener para hacerlo. Te pongo un ejemplo, por decir, por la parte privada, los servicios que hacemos de manera privada en atención prehospitalaria, pues es un servicio que al final estamos cobrando, el equipo completamente se rompe porque ya el costo viene incluido en el servicio, ¿no? Nos deshacemos completamente de ellos. Otras instituciones por la falta de recursos, pues lo que han tenido que hacer es hacer un área de la ambulancia, termina su servicio en el hospital, así como está, retornan a su centro de salida o a su base, y ya en su base establecen medios de descontaminación antes de ingresar la ambulancia, y antes de que el personal pueda salir de la ambulancia, se genera un área de descontaminación, se retiran equipo, posiblemente descontaminen ese equipo para poderlo volver a utilizar dependiendo de los recursos que se tengan. Y obviamente la primera fase, que lo que se está haciendo es el colocarse el overol blanco, que es el famoso Tyvek, y arriba el primer par de guantes. En la segunda capa colocarse una bata quirúrgica con el segundo par de guantes, obviamente los gogles, la protección de botas, que esa es la primera capa. Entonces lo que hacen es retirarse la primera capa para tirarla o desecharla, obviamente también con la manera adecuada según las normas, y el segundo equipo que no estuvo en contacto directo con el paciente, ese se descontamina, se queda ahí un poquito a que se ventile,
y el personal se descontamina después de quitarse su equipo y ya ingresa a la base. Y al siguiente servicio, pues posiblemente se puede utilizar ese equipo, ¿no? Aquí es donde entramos con el problema de los recursos. La verdad es que muchas instituciones se han visto con grandes problemas por los recursos, y además de que sí hay recursos, pero también ahorita proveedores y distribuidores han aumentado mucho los precios, entonces eso también está generando un gran problema en los servicios de emergencia. Sí, claro. Oye, pero si yo nada más de escucharte todo lo que tienen que hacer por un servicio ya me cansé, ahora ustedes que lo tienen que hacer constantemente, supongo, a lo mejor llega el momento de cansancio en el que dices, conozco el procedimiento, pero ahí no pasa nada. Sí, y además viene la segunda cara de la moneda, porque aparte del trabajo físico que se hace, el trabajo mental es doblemente grave para cada profesional de la salud. Si antes nos queríamos quedar a guardia un turno de 8 horas, ahora dices, en ese turno de 8 horas, con que yo haga 2 servicios COVID o 3 servicios COVID, estoy muerto, físicamente estoy muerto y mentalmente peor, ¿no? Entonces también eso ha llevado a que al retirarnos el equipo o incluso al colocarnos o al estar haciendo algún tipo de atención, nos distraemos, se pierde el control de la situación y nos contaminamos. Entonces ahí también empezar a entender un poquito esa parte que pues no nada más se trata de ponerse al equipo, trasladar al paciente y regresar a otro servicio, ¿no? Entonces sí, la verdad es que ha sido ha sido un momento de gran enseñanza y aprendizaje para nosotros, ¿no? Y de asumir con responsabilidad propia, ¿no? Porque tienen familia, porque Sí, claro. tienen que regresar a casa, y el hecho de que ese pequeño detalle se pueda dejar un descuido por ahí, pues expones a toda la familia, ¿no? Y entra esa parte emocional nuevamente, como la acabas de mencionar, con mayor énfasis en ese sentir. Por un lado está el sentir de todos modos me voy a contagiar en algún momento, porque estoy expuesto, porque en todo momento, ¿no? Y por el otro lado es la responsabilidad para con la familia, la parte emocional, moral, familiar, ¿no? Sí, las cargas son, como dices, no solamente físicas, sino también emocionales. Por ahí hay una parte también en la que tienen ustedes que asumir también la parte emocional y contener al familiar al que llegas a ver para atender al paciente, ¿no? Tanto al paciente de cómo lo encuentras, porque pues actualmente COVID, la fórmula es COVID igual a muerte, ¿no? Digo, definitivamente, si algunos casos hemos sabido que han salido por suerte superado la enfermedad, desde un principio asumimos que COVID era igual a, ¿no? Sí, claro. Y llegar a un domicilio a atender a un enfermo, pues yo creo que es igualmente de impacto para ustedes, porque van ustedes con toda la responsabilidad, quizás lo quiero decir de esta manera, con el miedo de poderse contagiar, y además tener que contener y asumir el sentir de la persona que van a atender. Sí, claro, o sea, ese miedo, porque es miedo al final de pensar, ya atendí 10 pacientes con COVID y ya llevo una semana trabajando, el acercarte a la casa y llevar y pensar que puedas contaminar a tu familia, pues es emocionalmente es fuertísimo, ¿no? Te soy sincero, yo la primera fase de la pandemia, yo soy voluntario en Cruz Roja, pero pues la parte de la parte privada, pues hay que hacerlo porque pues de algo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, pues yo me negué a ir a Cruz Roja porque por ese miedo, ¿no? Pero ya cuando viene la responsabilidad de tener que traer dinero a la casa y seguir trabajando, pues también ahí es donde dicen, no, pues te gana siempre el que tengo que mantener a la familia y pero ser lo más cuidadoso posible, ¿no? Y aún así, pues el cansancio, el esfuerzo físico, incluso hasta darte cuenta de que muchos compañeros pues han perdido la vida y te pega. La verdad es que sí, emocionalmente, no sé los compañeros, pero en lo personal pues sí de repente dices, híjoles, qué difícil está la situación para todos, ¿no? Y en algún momento yo comentaba con alguien el hecho de decir, bueno, si en lugar de recibir agradecimiento del esfuerzo, independientemente de la necesidad como esa de tener un sueldo, expones, a lo mejor decides buscar tu sueldo por otra parte y dejar todo esto expuesto, ¿no? Que además de eso tienes que recibir un reclamo, un reproche, una agresión,
la desmoralización todavía suma a este sentir que comentabas mucho más. Sí, antes era un orgullo ser un profesional de la salud, ahora decir que soy paramédico, decir que somos personal médico, pues te da miedo incluso salir a la calle uniformado, ¿no? Hola, Prevenita, ¿cómo estás? Oye, muy orgullosa de ser tu amiga. Gracias, yo también. Qué gusto de verte. Gracias, yo estoy muy contenta de escuchar todas esas cosas que haces, igual que todas estas personas que nos ayudan a estar mejor. Gracias, Prevenita. Yo sí estoy orgullosa y feliz de contar con tu amistad y de saber que todas las personas del país podemos contar con ustedes para estar mejor. Muchísimas gracias, Prevenita. Y pues todo el personal de emergencias, todo el personal médico, enfermeras, bomberos, policías, todos sabemos que pues esto lo tenemos que hacer, una, porque nos pagan por hacerlo, pero dos, realmente creo que el 80, el 90% lo hacemos por amor. Y amor no nada más a la vida, sino amor a nuestro país, que también esa es otra cosa bien importante, ¿no? Lo estamos haciendo por nuestro México y lo hacemos con muchas ganas. Pues yo sí creo en todo eso que estás diciendo, porque realmente, creo tenemos la elección de decir, esto no es para mí, expongo a mi familia y darme la vuelta, y están sacando la casta y se han puesto la camiseta 1000 veces más de lo normal que podría ser, ¿no? De verdad que es para darles todo este respaldo moral que requieren y el agradecimiento total, ¿no? Tengo aquí otros comentarios, dice Moisés Apa, hola, gracias por la plática, nos está viendo Javier Bolaño, saludos, Soy Bermúdez hasta Costa Rica, Veracruz, saludos, Taimi Hernández dice saludos, mil gracias por estos foros que nos permiten conocer más a fondo la labor de los profesionales de la salud y ser empáticos, sobre todo agradecer su labor, efectivamente, agradecerles la labor que hacen, porque yo digo, si ustedes se dan la vuelta y nos dan la espalda, ¿en qué quedamos, no? Claro que sí, sí, no, muchísimas gracias. Tenemos unos minutos todavía. Tú, como desarrollando la profesión que estás desarrollando, haciendo la labor que estás haciendo, y como compañero de muchos que como dices, han perdido la vida, que se han enfermado y que siguen al frente, muchos de ustedes, ¿qué les recomendarías? Esta parte que comentábamos, conocen los procedimientos, pero ¿cuál sería la recomendación de como la práctica en lo profesional y como amigo? Yo les sugeriría, les pediría de favor que lo hagan con mucho cuidado, que sean metódicos, que piensen un poquito más antes de realizar las acciones y evaluar 2 veces antes de tomar una decisión, ¿no? Creo que es una de las cosas que aprendemos. Creo que en los libros no viene la experiencia y sobre todo lo digo por los jóvenes, los nuevos que se están dedicando a la profesión, que pues yo sé que es una profesión que pues la adrenalina la traemos al 100% y que a veces el salir corriendo en la ambulancia, el escuchar el sonido de la sirena, el saber que alguien necesita ayuda, pues eso hace que nuestro corazón empiece al 100% y a veces nos olvidamos del pensamiento crítico, de evaluar los escenarios y acercarnos sin cuidado, ¿no? Entonces yo les pediría, cuídense mucho, valoren dos veces, si se puede 3 veces antes de hacer una acción y cuiden a su familia, ¿no? Cuídense mucho, por favor. Queremos seguir viéndolos por todos lados, queremos seguir haciendo lo que nos gusta, pero lo tenemos que hacer bien, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte. Otra, la educación. La verdad es que hay muchos empíricos todavía en la calle que pues no basta con que hace muchos años empezaron a trabajar en ambulancias o a trabajar de policías o estando en un hospital, sino que también tenemos que informarnos, tenemos que educarnos, tenemos que leer mucho, no nada más quedarnos con la información que nos dan en la escuela, sino pues buscar más allá de lo que existe en internet, de lo que nos han platicado los maestros, los instructores, y buscar más allá de lo que se pueda, ¿no? Muchas fuentes de información y pues
seguir adelante. Claro. Oye, y no minimizar la parte, ¿no? Esa situación de llego a ver el paciente, lo primero que tengo que hacer es ponerle su mascarilla si tengo la duda y entonces Sí, claro. ya empezar a tener la interacción para hacer el primer bloqueo, ¿no? Sí, de hecho, pues esa es la parte más básica, ¿no? Considerar primero que hay que proteger primero a ese paciente, protegernos a nosotros mismos en ese mismo instante, y todas las acciones que vayan haciendo, pues poco a poco irlas pensando y esquematizando antes de realizarlas. Y la parte que te comentaba hace rato fuera del aire, ¿no? Las consideraciones para casos especiales, como son los adultos mayores que ya tienen una enfermedad preexistente, pues sí, en este interactuar con el familiar, pues hacerle ver que hay cosas que van ustedes a poder hacer antes de llegar al hospital y hay cosas que definitivamente van a tener que esperar hasta que estén en el hospital. Sí, claro, y además de que también preocupa la estadística y pues las últimas investigaciones, que también ahorita muchos niños se están contagiando y cuidarlos, ¿no? Sabemos que ha sido porque hemos sido necios y hemos sacado a los niños, los hemos llevado. Me ha tocado ver parejas que llevan al bebé cargando al banco, al supermercado, y pues todavía como que no estamos entendiendo muy bien esta parte de cuidarnos y quedarnos en casa, ¿no? Entonces sí hay que cuidar mucho a los niños, hay que cuidar a nuestros adultos mayores, y creo que algo que hemos tratado de recomendar es eso, que no estamos en momento o en situación de que nuestros niños y nuestros adultos mayores vayan al hospital, no por COVID, sino por otra situación. No deben de ser. Entonces los accidentes ahorita en casa hay que ser 100% cuidadosos. Los adultos mayores sabemos que las fracturas, las caídas, pues son también el parteaguas para desatar muchas situaciones posteriores graves. Entonces hay que cuidarlos mucho, ¿no? Cuidarnos en casa. Juan Manuel, yo le sumaría hasta la atención o interactuar para la depresión, porque hasta una depresión enferma a un adulto mayor de algo más grave, ¿no? Principalmente, ¿no? Al adulto mayor que es más vulnerable en este sentido de la emoción reflejada en su salud, ¿no? Esta somatología que hacemos del estado de ánimo, ¿no? Sí, claro, sí. Y los niños también, ya los veo muy desesperados y los veo con ganas de querer salir corriendo, pero no, todavía hay que esperarnos. Creo que todos estamos en ese sentido, pero como tú bien dices, nos falta todavía aún estas recomendaciones que tienes aquí en pantalla del lavado, no solamente para ustedes los que están al frente del servicio de salud, sino para todos en general, y que se quede ya como un hábito real, palpable y que tenemos que tener presente, Juan Manuel. Sí, claro, es algo que sabíamos que teníamos que hacer desde hace muchos años. Nuestra mamá, nuestra abuela nos dijo, lávate las manos después de salir del baño y antes de comer. Pues ahora tenemos que tomarlo en serio y hacerlo de verdad bien, ¿no? Claro que sí, lo cantábamos, ¿no? Pero no lo hacíamos. Oye, pues el tiempo se nos ha agotado. Sí, Estas son de las recomendaciones de la forma de vestirse y que, bueno, como tú dices, bien los practican desde que están estudiando. No lo dejen de hacer, los queremos bien, los queremos cerca, porque sin ustedes no podemos estar bien. ¿Quién nos puede cuidar? ¿No? Gracias, Rose. ¿Algún dato donde te pueden localizar, algo que nos quieras compartir antes de retirarnos? Sí, les dejo ahí mi correo electrónico, igual por medio de ti. Si te gustan hacer preguntas o necesitan información, te envíen a ti, ya les pasamos la información. Igual mi correo es operaciones@aipcmexico.com. Nos pueden encontrar también en www.aipcmexico.com y pues ahí estamos para servirles. En Facebook igual le ponen ahí Juan Manuel Mondragón, Juma Mondragón, igual AIPC México, y ahí aparecemos, ¿no? Cualquier cosa que necesiten. Perfecto, Juan Manuel. Pues muchas gracias por esta plática. La verdad es que es muy retroalimentadora para nosotros, para conocer lo que ustedes pasan y viven constantemente y lo que hasta dónde están llegando para podernos ayudar a los ciudadanos a estar mejor. Y para ustedes, para poderlos revalorizar y no atacarlos, no dejarlos de lado como seres humanos, porque no dejan de ser humanos por prestar un servicio. Te agradezco mucho.
Gracias, Dime. gracias. Digo que tampoco pues tratar de pensar que somos héroes, que somos ángeles. Somos personas normales que hacemos nuestro trabajo. Nos gusta hacer nuestro trabajo, pero somos como todos, ¿no? Todos somos iguales y creo que ahí es donde tenemos que empezar a ser más empáticos todos juntos, ¿no? Así es. ¡Gracias! ¿De qué, Pues Prevenita? Cuídate mucho. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. El programa se fue súper rápido. La verdad es que es muy, muy interesante toda la información que nos proporcionó Juan Manuel. Nos vemos el próximo viernes aquí en Tercera Llamada Luces Cámara de Prevención por Foro Café Radio. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Foro Café Radio.